No hay que hacerle caso al Fondo Monetario. Miren, si se le hace caso al Fondo Monetario Internacional, la Argentina no hubiera podido, entre otras cosas, construir el gasoducto, ¿sí? Gasoducto Néstor Kirchner, que va a permitir ahorrar casi 5.000 millones de dólares por año de importaciones. Por el otro lado, eh, si no le hubieran hecho caso al fondo y a sus políticas de déficit cero en Uruguay, habría agua, ese agua que hoy le falta. Tienen reservas de agua potable nada más que para 10 días. Y en todo esto está atrás del Fondo Monetario Internacional. Yo les quiero pasar una breve intervención de Sergio Massa, el ministro de Economía, que hace un poco de historia alrededor del gasoducto Néstor Kirchner. Porque el gasoducto Néstor Kirchner se había planificado e incluso se había conseguido el financiamiento durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y luego vino Macri. Y bueno, cuando llegó Macri se paralizó. Y se siguió importando gas. Y ese gas al país le salió carísimo. Como le salió carísimo también, le sigue saliendo carísimo el alineamiento con el Fondo Monetario Internacional y sus políticas. Pero mejor que lo diga el candidato. A ver. Esa obra de alguna manera representa un cambio en la matriz económica argentina. El fondo, en la proyección de gasto para este año, decía no pongan el gasoducto en el primer semestre. Porque el gasoducto puede esperar, pero ustedes tienen que cumplir con la meta fiscal, y en diciembre fue una pelea fenomenal. Ahora, para la Argentina, para este año son 2.000 millones de dólares de ahorro. Para el año que viene ya son casi 3.800 millones de dólares de ahorro, que los va a disfrutar el próximo ministro, el próximo presidente, no importa quién sea, pero que de alguna manera, como construyen o constituyen un cambio en la matriz energética de Argentina y en la matriz industrial de Argentina, era importante hacerlo. Es más, el gasoducto se suspende en el 2019, yo no sé si ustedes se acuerdan. Se suspende porque el gobierno anterior aceptó la condición del fondo de postergar obra pública. Esa caída al 0,4 que ustedes sufrieron en caída de obras significó la postergación de la puesta en marcha del gasoducto. El fondo trata de gobernar la Argentina, y si los argentinos y las argentinas se dejan, lo va a hacer. Pero el interés del Fondo Monetario Internacional no es el interés de los argentinos y argentinas. El fondo no está pensando en quienes vivimos aquí. El fondo está pensando en cómo Argentina le devuelve la plata que le prestó. Recuerda, ¿no? Este préstamo político que se le da a Mauricio Macri para que gane las elecciones, que de todos modos iba a perder. Pero lo cierto es que esa aventura de Mauricio Macri, más la aventura del Fondo Monetario Internacional, nos ha endeudado en miles de millones de dólares, que son miles de millones de dólares que van a faltar, yo lamento decirlo, ¿no? Van a faltar en infraestructura en los próximos años, salvo que haya gobiernos que cuando el fondo dice, che, paren el gasoducto, digan, mira, no, nosotros necesitamos el gasoducto porque queremos cambiar la matriz energética, porque necesitamos energía para desarrollarnos, porque si no nos desarrollamos no te podemos pagar. Suena sensato, pero el fondo no es sensato. El fondo es una ristra de burócratas que deciden sobre cuánto van a tener que cobrar los jubilados de su jubilación, a qué edad van a poder jubilarse o no, si es que los pibes van a seguir cobrando la asignación universal por hijo o no, si hay que hacer un gasoducto para que el gas salga más barato y para que Argentina no tenga que perder dólares. Sobre todo eso opina el fondo sin saber cuánto duele en el cuerpo de la sociedad argentina cada una de estas políticas. Al fondo no le interesa, porque en verdad esto le tiene que interesar a los gobernantes, esto le tiene que interesar a los gobiernos, esto le tiene que interesar a aquellos que pretenden representar a una sociedad. A ellos les tiene que interesar. El fondo es indolente, al fondo no lo vas a inquietar, no le vas a decir, mire, tenemos un problema, hay una infraestructura escolar que queremos mejorar rápidamente, y la verdad es que antes de seguir aplicando políticas de ajuste o de restricción, necesitamos expandir el gasto. Porque si la gente quiere más policías y más escuelas y más universidades y quiere todas esas cosas que hacen a los derechos, hace falta invertir más en gasto. Y eso, claro está, choca a veces con las políticas de déficit cero que impulsa
que impulsa el Fondo Monetario Internacional. Yo quiero, realmente, estoy muy contento, vi un video porque el gasoducto, contra lo que decía el Fondo Monetario Internacional, finalmente se hizo. Sí, este gobierno continuó el gasoducto Néstor Kirchner que había iniciado Cristina Kirchner, allá cuando todavía la Argentina no tenía estos problemas que tenemos hoy. Había otros problemas, pero estos de hoy no estaban. Y la verdad es que para la comparación, aquellos años eran los años felices. Lo voy a decir una y otra vez. Pero quiero rescatar que este gobierno le dio nuevamente impulso al gasoducto, desoyendo, escuchen bien, desoyendo aquello que había aceptado Mauricio Macri y desoyendo las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, porque solo argentinas y argentinos sabemos lo que necesita la Argentina. Y el gasoducto se hizo. Y el gasoducto se va a inaugurar ahora, el 9 de julio. Una obra realmente importantísima, casi 400 kilómetros, ¿sí? De caños, que son realmente una obra de ingeniería e infraestructura que no se hacía hace tiempo y que va a permitir ahorrar dólares que la Argentina hoy necesita para producir. Y entre otras cosas también para elevar la autoestima y el orgullo de ser argentinos y argentinas, tener nuestro gas, saber qué hacer con ese gas, no ir a comprarlo afuera. Y sobre todas las cosas seguir ampliando el tendido domiciliario, que no sea solamente para exportar, que sea también el gas que les permita a las familias pasar los inviernos de un modo más benigno. Quiero mostrarles una imagen. ¿Por qué? Porque es un pequeño videito que está subido a TikTok. Son los trabajadores y las trabajadoras. Los trabajadores allí en el gasoducto, cuando dan la soldadura final, ¿no? Un trabajo hecho. A las personas, trabajarlas desaliena. ¿Sí? Y sobre todo, cuando logra ver el resultado de su trabajo. La alegría de estos tipos, la alegría de esta gente, la alegría de haber hecho lo que hay que hacer para que Argentina sea más grande, más justa, más soberana. Miremos el video, mirá. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Ver a la gente feliz. ¿Por qué? Porque son estas obras, de las muchas que necesita todavía la Argentina, indispensables para duplicar, por ejemplo, la producción, duplicar el Producto Bruto Interno, mejorar la calidad de vida de todos y todas, poder controlar desde una economía poderosa la inflación. Porque también hace falta, yo diría que es urgente, aplicar políticas que garanticen estabilidad, pero no puede desentenderse esa estabilidad económica de una estabilidad que se dé en el plano político, en el plano social. La Argentina merece tranquilidad también y creo que hay que trabajar para eso. Yo digo, no hay que someterse a las políticas del Fondo Monetario Internacional, no hay que subordinarse a lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Al Fondo Monetario Internacional hay que sacárselo de encima, como hizo Néstor Kirchner, lo más rápido que se pueda. Mire, quiero terminar con esto hoy. Uruguay está atravesando una crisis hídrica que no tiene precedentes. Algunos le atribuyen lo que sucede a la sequía. Parece que hace mucho que no llueve y los lugares habituales de aprovisionamiento de agua para potabilizar no dan abasto. Finalmente les quedan 10 días, escuchen bien, 10 días de reservas de agua que es bebible pero no potable y que tiene un alto grado de salinidad, es decir, mucha sal. Los hipertensos no pueden tomar el mate característico de los uruguayos y las uruguayas. ¿Por qué? Porque los manda para el otro lado. Es tanta la sal que tienen. Porque ellos, la parte del río de la Plata que tienen es una parte que se combina, se mezcla, es donde se junta con el mar. Por lo tanto, las tomas de agua que puede haber del río son salinas. El aprovisionamiento de agua dulce histórico está prácticamente seco. Y lo que no dice la calle Pou, que la va de Cocorito a la cumbre del Mercosur, que exige que se rompa el Mercosur, que exige que vuelva el ALCA, que exige, miren, no pudo garantizarle agua potable a su gente.
a su sociedad, a los uruguayos y uruguayas. ¿Por qué? Por seguir los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, que le exigen a Uruguay que tenga déficit cero. Otra vez el déficit. ¿Y por qué? Había una obra en marcha, el Frente Amplio, que fue el gobierno anterior, un gobierno popular, un gobierno de izquierdas en Uruguay. No solamente proyectó una obra que era una represa, sino también dejó garantizado el financiamiento con dinero de la Corporación Andina de Fomento. Y sin embargo, cuando llegó la calle Pou, cuando llegó la derecha al gobierno del Uruguay, dijo, no, eso nos va a generar déficit. Pero si estaba el financiamiento, hombre, no, pero eso nos va a generar déficit. Y no hizo la represa. Y hoy no tienen agua. Hay cuestiones más profundas de por qué no tienen el agua también, ¿eh? En Uruguay, esto no lo sabe nadie porque nadie lo publica, en Uruguay hay una enorme industria forestal que demanda muchísima agua. En Uruguay exporta esas materias primas que exigen los países centrales. Y para eso, para cultivar soja, también necesitas muchísima agua. En Uruguay se instaló Google. Y Google instaló una planta que necesita agua para enfriar sus servidores. Prácticamente el agua, escuchen bien, diaria de una ciudad de casi 30.000 o 40.000 habitantes. Es decir, que en Uruguay hay agua para unas cosas, pero no agua para otras. Y lo que no resuelve el mercado, lo tiene que resolver el Estado. Y sin embargo el Estado, fanatizado por la derecha de la calle Pou, dice, no, ¿cómo vamos a invertir plata en construir una represa? Es la represa que necesitas para garantizar el agua potable de tu gente, la calle Pou. Y no lo haces, porque la derecha es cobarde con las corporaciones, después se hace la brava con la gente, después manda a reprimir, después le pegan a la gente, pero lo cierto y lo concreto es que agachan la cabecita así cada vez que una corporación nacional o internacional exige que los recursos sean para sus negocios y no para la gente. Uruguay se está quedando sin agua. Es una distopía. Alguien el otro día en Montevideo le preguntaba a una señora, dice, ¿a qué le hace acordar esto? Dice, a ninguna cosa, salvo a la pandemia. ¿Tan grave es la cosa? Sí. No tengo agua. No puedo tomar mate. No sé qué darle a los pibes, porque yo soy del pueblo pobre del Uruguay y no tengo cómo abastecerme de agua. No puedo ir a pagar, porque entre otras cosas, ¿saben lo que hizo el gobierno de la calle Pou? Le dice a la gente que tomen agua embotellada, agua mineral. El agua mineral, el litro, puede salir más de $1 en el Uruguay. Es carísima. Y no todo el mundo lo puede comprar. Y el gobierno, que tiene una empresa pública de aguas, como es OCE, que son las obras sanitarias del Uruguay, teniendo la posibilidad, más que la posibilidad, la obligación de garantizar el agua, porque el agua, el acceso al agua es un derecho humano. Escuchen bien, el acceso al agua es un derecho humano. No solamente no confisca esas empresas de agua mineral, sino que el aporte que hizo fue bajarle el IVA, para que fueran un poquitito más baratas las botellas de agua. Pero no, señores, es una crisis importante. El agua es vida. Pero la derecha es así, la derecha es peligrosa con sus propios pueblos. La derecha cree que lo más importante es garantizar los negocios de algunos, aunque para eso tenga que sacrificar los derechos de muchos. Por eso hay que tener mucho cuidado en la Argentina, ahora que vayamos a votar, de no repetir estas experiencias. Si siguiéramos a la derecha y al Fondo Monetario Internacional, no tendríamos gasoducto y no tendríamos gas para argentinos y argentinas. Si siguieran en el Uruguay como siguieron, las políticas de la derecha no tienen agua. Es el agua privatizada para las corporaciones, pero no llega a la gente. Hay que tener cuidado y muy claro qué gobiernos se eligen, porque con algunos gobiernos se vive con dignidad y con otros gobiernos esa dignidad se pierde. Recuerden ustedes la caída salarial que hubo entre el gobierno de Mauricio, desde que empezó el gobierno de Mauricio Macri, hasta su finalización. El actual gobierno, incluso el gobierno actual, pudo revertir esa tendencia.
La derecha destruye y te deja sin agua. Y ustedes saben que el agua es vida. Me quedo con la imagen de trabajadores de la represa, no de la represa, perdón, del gasoducto, haciendo esa sutura final y festejando, porque muchos decían que no se podía, el Fondo Monetario entre ellos. Y bueno, esto es una revancha. Es una revancha de los pueblos que no agachan la cabeza. Me quedo con esa imagen. Ojalá que seamos en unos meses millones de argentinos y argentinas también lo que podamos festejar, que nos hemos desembarazado, si se quiere, de eso que a veces nos hace tanto daño, ¿no? Es la falta de esperanza. Ojalá recuperemos la esperanza, así como estamos recuperando la soberanía en materia energética y así como tenemos que recuperar definitivamente la soberanía sacándonos lo antes posible al Fondo Monetario Internacional de nuestros hombros. ¿Por qué? Porque la Argentina, para ser grande, necesita ser soberana. Un país unido por la radio.